Desde Santiago de Cali, SOS TV presenta Pacífico Noticias. Hola, muy buenas tardes. Saludamos a nuestros televidentes del Canal 2 y del Canal Universitario del Valle. Bienvenidos a Pacífico Noticias, la noticia bien contada. A continuación, nuestros titulares. Contralor de Cali devela presunto cartel de la contratación en obras de la alcaldía. Inicia investigación y compulsa copias a la Procuraduría. Ellos no tienen ningún interés en realizar los contratos y los ceden a terceros. Y estos terceros, al no tener la capacidad para ejecutarlos, pues simplemente dejan las obras a medias y salen y se vuelan y se van. Estudio del DANE afirma que la pobreza en el Valle disminuyó. Pocos son los que creen en las cifras. Sí, sigue habiendo pobreza, sí señora, sí. Porque pues la situación está muy crítica, mejor dicho. Son falsas porque todavía sigue la pobreza y sigue aumentando la pobreza y entre más días más falso. Director regional de la Unidad de Restitución de Tierras denuncia que poderosos gremios se oponen a la devolución de tierras a los despojados. En realidad, la politiquería, la corrupción, la burocracia, eso sí que afecta y entorpece la marcha en el camino. Más atropellos a la niñez discapacitada. A esta menor la EPS Café Salud le niega atención médica. Siento un dolor gigante, no te imaginas, el dolor de cualquier madre, mucha indignación por este país y este sistema que definitivamente está muy mal. Esto fue lo que dijo el senador Álvaro Uribe sobre la Ley 100. ¿Sabe qué malo hizo la Ley 100? Abrir las puertas de los buenos hospitales para que pudieran entrar los pobres. Trabajadores de la salud le responden y lo responsabilizan de la crisis en el sector. Perdió tanto la moral el expresidente que hoy se burla de los colombianos de la manera más infame posible. Que lo diga, nosotros antes de Ley 100 los hospitales estaban fortalecidos casualmente para el pueblo. En deportes, Cali estará presente en el Campeonato Femenino de Fútbol de Salón. Y el baloncesto, una disciplina que coge fuerza en la Universidad del Valle. En cultura, atención población con discapacidad auditiva. La Alcaldía de Cali iniciará censo para vincularlos a diferentes actividades lúdicas. Pacífico Noticias, la noticia bien contada. Esta mañana el Contralor de Cali, Ricardo Rivera, hizo una grave denuncia sobre la contratación de la alcaldía en las obras del proyecto vial Corredor Verde. Según el funcionario, en ellas hay un carrusel de contratos que se ha apropiado de 8.500 millones de pesos. El Contralor de Cali, Ricardo Rivera, denunció un carrusel de contratos en el proyecto Corredor Verde, en el cual el contratista al que se le había adjudicado la obra por más de 8.700 millones de pesos lo cedió a otra empresa. Según el Contralor, los hechos sucedieron durante la administración del alcalde Rodrigo Guerrero con el conocimiento de sus funcionarios. Son empresas grandes que llegan y por tener un músculo financiero, por tener una gran experiencia, pues se ganan los contratos fácilmente porque son calificados de primera. Pero ellos no tienen ningún interés en realizar los contratos y los ceden a terceros. Y estos terceros, al no tener la capacidad para ejecutarlos, pues simplemente dejan las obras a medias y salen y se vuelan y se van y dejan la administración con contratos a medias. Un aspecto que le llama la atención al Contralor es que el contratista que ganó la licitación para la construcción del primer tramo del Corredor Verde, interviniendo la carrera octava entre las calles 44 y 70, fue el consorcio Parque Lineal, cuyo representante legal es Jorge Enrique López Benavides. Él cedió el contrato de manera irregular al consorcio Construcciones JML, en el que figura como representante legal la señora Rocío López Benavides, su hermana. Pero llama la atención que este consorcio nuevo, que a quien se le cede el contrato por 8.500 millones de pesos, se hace el 15 de diciembre del año anterior. Es decir, de allí y no se sabe cuáles fueron las condiciones, al parecer por una situación de unos problemas civiles, de embargos posibles a la anterior empresa. Esta contratación irregular se dio el año pasado durante la administración de Rodrigo Guerrero, cuyo secretario de Infraestructura Vial, Omar Cantillo, deberá responder ante esta irregularidad.
En estos casos, pues además de estar en unas posibles situaciones de irregularidades de índole penal, como falsedades ideológicas, en eso es complejo, digamos, y queremos que estas prácticas no se vuelvan a dar. Para el Contralor de Cali, la cesión de contratos en las obras de infraestructura hace parte de las viejas costumbres de los funcionarios y consorcios que quieren beneficiar a sus amigos y propios intereses. De ahí que pidió a la Fiscalía y Procuraduría realizar las respectivas investigaciones y que sancionen estas prácticas que atentan contra el erario de los caleños. El DANE reveló en las últimas horas que la pobreza en el Valle del Cauca se redujo. Salimos a las calles a preguntarle a los caleños y muy pocos son los que creen en esta conclusión del organismo gubernamental. Estas son las condiciones en las que viven miles de familias en el departamento. Casas de tablas, techos caídos y paredes agrietadas. Pese a estas condiciones, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, dice que en el Valle del Cauca la pobreza se redujo significativamente. Los caleños afirmaron que estas estadísticas son falsas y manipuladas, porque es otra la realidad que se vive en el departamento. Son falsas porque todavía sigue la pobreza y sigue aumentando la pobreza y entre más días más falso. Sí, yo pienso que ha incrementado y también el desempleo ha aumentado, entonces por ende hay más personas en este tipo de trabajos informales y la verdad no considero que haya mejorado la situación. Según el DANE, una familia es considerada en pobreza extrema solo si el ingreso promedio es de 103.000 pesos por persona. Los caleños aseguraron que aún así, ni siquiera el salario mínimo alcanza para sobrevivir en condiciones dignas. Considero que son injustos porque realmente el mínimo no alcanza, los servicios están muy costosos, la alimentación también, entonces yo considero que una persona así tenga un empleo muy básico no debería ganarse el mínimo. Según el DANE, en el Valle la pobreza pasó del 26,9% al 21,5% en los últimos 4 años. Los caleños aseguraron que contrario a estas cifras, las familias siguen padeciendo el abandono estatal y la falta de oportunidades. Mucha pobreza porque el país, en los más días, el pobre más pobre y el rico más rico. Con las diferencias sociales es muy difícil. Muchas personas no tienen como la capacidad de adquirir estos alimentos, entonces lo que hace es que haya más desnutrición, que las personas vivan en hacinamientos, que ocurran muchas cosas que el país sigue en la pobreza y el gobierno no hace nada. Otros afirman que han padecido hambre junto a sus familias. Hay mucha pobreza, reina. En la parte de nosotros como recicladores que somos, vemos que hay poco trabajo y todo y hasta hambre se está viendo. Los caleños pidieron que en lugar de maquillar informes se creen políticas públicas para la erradicación de la pobreza que padecen miles de familias que no tienen acceso a la educación, al empleo, a la salud y ni siquiera a una vivienda digna. Está usted viendo Pacífico Noticias. En otras noticias, en el marco de los diálogos de paz que se adelantan en La Habana, siguen los encuentros de las delegaciones del gobierno y de las FARC con distintas personalidades mundiales. En las últimas horas se llevó a cabo una reunión con varias mujeres que respaldan el fin del conflicto armado. Somos soñadoras, éramos guerrilleras. Con invitadas nacionales e internacionales que hicieron parte de distintos grupos guerrilleros y hoy le apuestan a la paz, se desarrolló la reunión de la Subcomisión de Género en La Habana, en la que representantes del gobierno colombiano y las FARC reiteraron su compromiso con la búsqueda del fin del conflicto armado para Colombia. A puertas de la firma de un acuerdo de paz, estamos preparándonos para el escenario de la reconciliación. Y la reconciliación entraña el respeto por las ideas del otro, la erradicación del miedo y la disposición de dar y también de recibir. Para nosotras, las mujeres de las FAREP, la paz significa la materialización de sueños colectivos e individuales. En el nuevo movimiento al que hagamos tránsito con ocasión del fin del conflicto, las mujeres de la FAREP participaremos con los mismos deberes y derechos de nuestros camaradas. María Paulina Riveros se refirió a la necesidad de lograr un país en paz. Que el deseo de la paz es que todas podamos ser mujeres plenas en la vejez por haber construido nuestra feminidad desde donde a cada una le correspondió en libertad.
La Subcomisión de Género de la Mesa de La Habana manifestó la necesidad de que las mujeres continúen siendo incluidas en la mesa de negociación, ya que son ellas las que más han padecido el rigor de la guerra en Colombia. Y mientras los diálogos de paz avanzan y se logran acuerdos, en Colombia la restitución de tierras a los despojados sigue enfrentando obstáculos. Hoy el director regional de la entidad encargada de devolverle la tierra a los campesinos desplazados dijo que poderosos gremios se oponen a esta medida. El director regional de la Unidad de Restitución de Tierras, Sergio Rodríguez, denunció que la devolución de tierras a las víctimas del despojo está siendo amenazada por los grupos paramilitares, por algunos gremios económicos y por diversos políticos. Los enemigos más marcados que sí tienen que ser reconocidos como tal, con un título grande, sin vacilar, son los grupos armados, esos abogados que quieren representar a opositores de una manera negativa, o inclusive esos abogados que quieren cobrarle a las víctimas para hacer los trámites, que aquí no hemos tenido mayores dificultades, pero eso finalmente, esa sumatoria termina siendo enemigos y termina minando el proceso. Históricamente, la tenencia de la tierra en Colombia ha sido el origen de muchos conflictos, injusticia y desigualdad social, que se mantiene, según aseguró el funcionario, porque hay politiqueros que quieren continuar con el actual régimen. Entre ellos está el procurador Alejandro Ordóñez, quien desde hace un mes ha venido arremetiendo contra la ley de restitución de tierras. Ha habido de varios sectores políticos que quieren que haya un statu quo, un deje así, como se dice coloquialmente, no miremos de aquí para atrás, sino que de aquí para adelante solamente. Y no, estamos revisando todo para hacer justicia de todos los hechos acaecidos a partir del 1 de enero del 91. El funcionario reveló que a la restitución de tierras también se opone la burocracia que impera en las entidades estatales. En realidad, la politiquería, la corrupción, la burocracia, eso sí que afecta y entorpece la marcha en el camino. El funcionario advirtió que además de la problemática social que se genera por la concentración de la tierra en pocas manos, la seguridad alimentaria del país también se ve afectada porque el gobierno nacional no ha podido controlar a los grandes gremios que se dedican a los perjudiciales monocultivos como la caña de azúcar, el arroz y la palma de aceite. Hay otra serie de necesidades y serie de olvidos del Estado hacia el campo y a esas comunidades campesinas que de no concentrarnos como Estado en eso, pues vamos a poner en riesgo en el corto plazo hasta la propia seguridad alimentaria del país. El funcionario advirtió que posterior a la firma de la paz, los mayores despojadores de tierras no deberán seguir siendo amparados por la impunidad y sería obligación del Estado proteger a los campesinos. Además de que en Colombia no se le devuelve la tierra despojada a los campesinos, la salud sigue siendo un derecho vulnerado permanentemente. Hoy la madre de una niña discapacitada denunció que la EPS Café Salud le niega atención médica. Lina Villegas cuenta el drama que ha tenido que vivir junto a su hija Mariana de 14 años por la negligencia de su EPS Café Salud. Marianita, como la llama por cariño, padece una parálisis cerebral que no le permite moverse, hablar ni comer sola. La parálisis pues desemboca otras circunstancias como trastornos de deglución o en el caso de ella, por ejemplo, también afecciones renales. Lina asegura que esta discapacidad fue adquirida porque su parto fue mal atendido. Como no dilataba, ellos nunca se tomaron la molestia, digamos, de todos hacer como una ecografía en el primer día y evaluar la situación. No se tomaron esa molestia, sino que me mandaban a la casa a dilatar. Esta publicista tuvo que abandonar su empleo para dedicarse por completo al cuidado de su hija y a realizar los engorrosos trámites a los que la somete Café Salud. Entre insumos, un botón gástrico que es bien importante porque por ahí se alimenta la niña, todavía está pendiente. Y en los servicios, por ejemplo, que también son muy importantes, tienen pendientes las terapias integrales. Las terapias integrales son 3, ocupacional, física y de lenguaje. Para esta madre es indignante ver cómo la salud de su hija se deteriora cada día más, porque ni con tutelas falladas a su favor recibe los tratamientos y medicamentos que necesita. Siento un dolor gigante, no te imaginas, el dolor de cualquier madre, mucha indignación por este país y este sistema que definitivamente está muy mal. Lina hizo un llamado a Café Salud para que no le siga vulnerando el derecho a una vida digna a su hija que permanece postrada en una cama, y a la Superintendencia de Salud, porque a pesar de haberles expuesto su caso, no ha hecho nada para que esta EPS le garantice la atención a Mariana. Permanentemente, cuando se habla de la crisis en la salud, se menciona el nombre de Álvaro Uribe Vélez, quien en los años 90 fue ponente de la Ley 100. Él hoy nuevamente senador defendió esa ley. Los trabajadores de la salud le respondieron.
Durante su intervención en la audiencia de la Comisión Séptima que se realizó en Cali para analizar el tema de la salud, el expresidente Álvaro Uribe, quien en el año 1993 fue ponente de la Ley 100, que hoy es señalada como la principal causa de la grave crisis que atraviesa el país en esta materia, en medio de abucheos de los asistentes, defendió el proyecto. ¿Sabe qué malo hizo la Ley 100? Abrir las puertas de los buenos hospitales para que pudieran entrar los pobres. Antes los pobres los tiraban en los pasillos de muladores. El presidente de Sintra-Hospiclínicas, Jorge Rodríguez, calificó de cínica la posición del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe. Perdió tanto la moral el expresidente que hoy se burla de los colombianos de la manera más infame posible. Que lo diga, nosotros antes de Ley 100 los hospitales estaban fortalecidos casualmente para el pueblo. Por su parte, el senador Alexander López señaló al expresidente Uribe como el principal culpable de que millones de colombianos sigan muriendo en los hospitales y clínicas del país esperando atención médica. Eso finalmente no pasa por el dolor del expresidente Uribe, más que él es uno de los causantes, o es el causante fundamental, porque él como senador impulsó la Ley 100 y también como presidente de la República desarrolló todo el esquema de EPS que hoy tiene a este país fracasado en materia de salud. Líderes sociales y sindicales le exigieron al gobierno nacional la derogación de la Ley 100 como primer paso para empezar a superar la crisis estructural del sistema de salud colombiano. Vamos a un corte de comerciales, pero antes tenemos un servicio social. El joven que aparece en pantalla se llama Jason Slukin Bolaños Vidal. Sus familiares lo buscan incesantemente, ya que desde el pasado martes 10 de mayo no regresó a su hogar. Jason tiene 21 años y mide 1,70 m. La última vez que se le vio vestía una camisa roja y llevaba una gorra negra con azul turquí. Jason es natural de Guapicauca. Sus familiares ruegan a quien tenga alguna información sobre su paradero comunicarse al celular 320-722-4933. Ya regresamos. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Taller Natalias. Servicio de maquila en tejido de punto. Confeccionamos todo tipo de prendas. Excelente calidad en la confección. Entrega oportuna. Tenemos los mejores precios del mercado. Pedidos al teléfono 400-6007, celular 316-323-4994. Llámenos. Taller Natalias. Gracias por seguir con nosotros. Un nuevo caso de abuso de autoridad se presentó en la cárcel de Jamundí. Defensores de derechos humanos denunciaron que las violaciones a los derechos de los presos se presentan a diario y quedan en la impunidad por la indiferencia de las autoridades. Él es Jason Fabio Quiñones, recluso de la cárcel de Jamundí, que denuncia que fue golpeado por los guardianes del IMPEC, quienes lo dejaron ensangrentado y con hematomas en todo su cuerpo. Caterine Rendón, abogada del Comité de Solidaridad de los Presos Políticos, rechazó estos hechos y aseguró que lamentablemente estos abusos de autoridad se presentan constantemente. Desafortunadamente esa es la realidad, es una de las realidades que se vive en las cárceles de Colombia, el abuso de autoridad y la imposibilidad de darle un trámite y unas acciones jurídicas a este tipo de acciones desafortunadamente es lo que a diario se vive en las cárceles de Colombia. Según Rendón, lo más preocupante es que luego de ser golpeados, reclusos como Jason deben soportar el dolor sin recibir ningún tipo de curaciones ni medicamentos para sus heridas y golpes, porque los centros penitenciarios ya no cuentan con personal médico. En las cárceles el tema hoy de salud hace parte de la crisis humanitaria que se vive. No hay atención de urgencias, no hay atención a los tratamientos médicos. Con el corte del contrato de Caprecón, los detenidos y los reclusos de todas las cárceles quedaron desprovistos de la atención de salud. Esta abogada denunció que los reclusos son sometidos prácticamente a torturas dentro de las cárceles y estos casos nunca son investigados.
Entonces uno podría considerar que son casos de tortura, ¿cierto? Agredir a una persona e imposibilitarle que ella pueda denunciar. Y desafortunadamente nosotros no conocemos casos exitosos de investigaciones en los cuales se haya tenido una sanción o por lo menos que se haya llevado una investigación. Afirmó también que ni la Procuraduría ni la Fiscalía adelantan ningún tipo de procesos contra los agresores. La Procuraduría siempre va de la investigación disciplinaria, derechos humanos, defensoría, pues no encontramos, como le digo, que se hayan tomado acciones respecto a eso, más allá pues de mandar comunicaciones que no cambian el comportamiento de la Guardia frente a los recursos. Rendón aseguró que el hacinamiento, las pésimas condiciones en las que viven los presos y los abusos de autoridad hacen parte de la violación sistemática de los derechos humanos en las cárceles. Por eso hizo un llamado para que se investigue y se sancione a quienes están vulnerando el derecho a una vida digna de esta población y evitar así que estos casos se sigan presentando y continúen en la impunidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la información deportiva. La Universidad del Valle es una muy buena cantera de deportistas. Hoy estuvimos con el equipo de baloncesto que se prepara para el campeonato del semestre, como lo muestra la siguiente nota con Lina Cárdenas. El equipo de deporte formativo de baloncesto de la Universidad del Valle, que entrena los martes, se prepara con miras a participar en el torneo de finalización del primer semestre del 2016. El torneo se hace con los grupos de aquí de deporte formativo. Por ejemplo, yo que tengo 2 grupos, trato de unirlos a los 2, ya sea en este horario o el de por la mañana, y que ellos digámoslo así, se enfrenten con los grupos que salgan. María de los Ángeles Mutis, monitora de baloncesto, aseguró que es importante para la Universidad del Valle ofrecer la asignatura de deporte formativo para los estudiantes, porque así logran una educación integral, brindando bienestar físico y mental. Pues principalmente creo yo para como promover la salud física, el estado físico de los estudiantes, ya que solamente mantienen en salones encerrados todo el día, sentados, sin hacer mayor actividad física. Entonces acá es como un medio de desestresarse. Aunque deporte formativo no es una materia muy apreciada por los estudiantes porque es un requisito para que puedan pasar al siguiente semestre, hay algunos jóvenes que han experimentado los beneficios de ejercitarse. Personalmente creo que cuando se hace deporte se entiende todo muy bien y pues para la salud siempre es importante hacer deporte, ¿no? Mantener un buen estado físico. El torneo de finalización de deporte formativo del primer semestre del 2016 se realizará la próxima semana en las canchas de la Universidad del Valle, sede Meléndez. Los ganadores de la competencia tendrán un reconocimiento académico. La selección Cali recibió el aval de la Federación Colombiana para participar en la Copa Femenina de Fútbol de Salón. Una gran oportunidad para que este deporte se siga masificando en la región. Ellas son las integrantes de Cali Juniors FC. Estas deportistas tienen entre 12 y 19 años y entrenan cada tarde para forjar su sueño de algún día convertirse en futbolistas profesionales. Mis aspiraciones en el fútbol es llegar a estar en la profesional, ganar los nacionales de la universidad y poderme graduar en 3 años como una profesional en deportes. Para muchas de estas niñas el amor por el fútbol lo heredaron de sus padres. Mi familia me lo han inculcado, siempre todos han jugado fútbol, mi abuelo, mi papá, mi mamá, mis tías. Estas futbolistas anhelan que esta disciplina se masifique porque muchos no entienden ni siquiera las reglas básicas del fútbol de salón. El fútbol de salón pues son 5 jugadores contando a la arquera y el fútbol son 11. Están también las posiciones, que en el fútbol cada uno tiene su posición, pero en el fútbol de salón, si todas atacamos, somos todas, si todas defendemos, tenemos que volver, porque el espacio es muy reducido. Estas jugadoras afirman que este deporte exige de mucha coordinación porque el terreno de juego es muy pequeño. En el fútbol de salón tenemos 4 posiciones o 5 contando la arquera. Sería el pivot, que sería el delantero en fútbol, están los aleros, que serían los laterales, y el poste, que vendría siendo el defensa, y el arquero que va atrás. El equipo Cali Juniors FC se prepara para participar en la Copa Profesional Femenina de Fútbol de Salón, luego de recibir el aval de la Federación. El sorteo se realizará en agosto. Es todo en deportes, vamos a un corte de comerciales y ya regresamos.
Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Taller Natalias. Servicio de maquila en tejido de punto. Confeccionamos todo tipo de prendas. Excelente calidad en la confección. Entrega oportuna. Tenemos los mejores precios del mercado. Pedidos al teléfono 400-6007, celular 316-323-4994. Llámenos. Taller Natalias. Gracias por seguir con nosotros. Un censo de las personas con discapacidad auditiva realizará la Secretaría de Cultura para vincular a esta comunidad a diferentes actividades que se llevarán a cabo en Cali. La Secretaría de Cultura de Cali realizará una jornada de identificación de todos los ciudadanos que tengan discapacidad auditiva con el fin de brindarles la oportunidad de participar en la oferta de actividades y eventos que ofrecerá la entidad. El próximo jueves viene un equipo del Instituto Nacional para Sordos, INSOR, para hacer un registro, como una especie de censo. Se llama registro para caracterizar y localizar a las personas con discapacidad, básicamente para personas sordas. Los caleños con discapacidad auditiva sienten que sus derechos culturales son vulnerados porque no hay oportunidades para que ellos puedan apreciar una obra teatral de títeres o un concierto. De ahí que surja la necesidad de incorporarlos a la sociedad. Por ejemplo, videotecas y museos y otro tipo, las del centro tecnológico, ubicar la actividad, hacer la convocatoria y generar el apoyo en comunicación. Yolanda Murillo, funcionaria de la Secretaría de Cultura, aseguró que hay un grupo importante de caleños con discapacidad auditiva que no se comunican de forma oral ni entienden la lectura de labios, por lo que es necesario que en los eventos más importantes se emplee el lenguaje de señas. La jornada de identificación de la población con discapacidad auditiva se realizará el jueves 26 de mayo en la sala Jorge Luis Borges de la Secretaría de Cultura. Llegamos así al final de nuestra emisión. Los esperamos mañana aquí en Pacífico Noticias, la noticia bien contada. Feliz tarde. SOS TV presentó Pacífico Noticias.